Calladita te ves más bonita, así le dijeron a Silvia Otero, reportera del Universal, cuando el famoso Cachetes le habló para decirle que había leído su nota y que evidentemente estaba muy atento de todo lo que iba a seguir escribiendo en relación a la relación puntual que tiene el crimen organizado con algunos jefes de la policía. De esta manera, Silvia Otero evidentemente tomó nota, no quiso ir a la Fiscalía Especial de Atención a Periodistas de la Procuraduría General de Justicia, puesto que evidentemente ella considera que su riesgo y su vida personal corre aún más riesgo si las autoridades mexicanas en ese nivel tomaban cartas en su asunto. Su asunto también ahora está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que junto con 275 expedientes relativos a libertad de expresión de México, están aún esperando cómo se da la resolución para las medidas cautelares de aquellos reporteros, reporteras, trabajadoras y trabajadores de los medios que en este país están sufriendo un riesgo inminente por su vida. De esta manera, aplaudo mucho esta mesa y agradezco justamente la oportunidad de poder reflexionar no solamente con gente muy querida y gente con la cual hemos estado en la brega cotidiana, sino también de varias generaciones de nosotros que hemos estado también trabajando en materia de libertad de expresión en este país. Quiero decir que un punto sustantivo es pensar también a quienes nos acercan a la verdad, es decir, los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación como sujetos de interés público. Es decir, pocas veces nos reflexionamos los y las ciudadanas qué pasa cuando nos acercan a la verdad y qué pasa cuando esa verdad no la conocemos. En Argentina hace 2 meses mataron a un periodista y las calles de la Plaza de Mayo se abarrotaron. Nadie se quedó en sus casas para denunciar el hecho tan terrible de la ultimación de un periodista en Buenos Aires. En el país, desde hace más de 8 años, tenemos 67 periodistas asesinados, de los cuales evidentemente muchos de los que estamos aquí presentes y muchas pues no sabemos qué ha sucedido con sus casos. Esta situación sin duda tiene una primera ubicación explícita sobre pensar en democracia, que es parte de esta mesa de trabajo. ¿Qué sucede cuando una democracia, donde evidentemente hay un tránsito hacia ella, los portadores de la democracia, en ese caso los y las periodistas, no son justamente protegidos? Y por supuesto no son protegidos porque finalmente el acceso a la verdad y a la justicia pues tendrían algunas otras mediaciones de eficacia para lograrla. Entonces evidentemente pensar en una democracia tendremos que pensar que el termómetro suficiente para poderla ubicar está a partir de la libertad de expresión. En esta cuestión, insistir o reflexionar también lo que tanto quienes me han antecedido en un performance y la palabra, es pensar cómo viene la espiral del silencio, qué sucede con esa espiral del silencio, donde por ejemplo la semana pasada, si bien es cierto la Relatoría de Libertad de Expresión que se hizo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que preside el maestro Álvarez y Casa, que muy atinadamente hizo el consejo de esta institución, también recibe muchas de las quejas de las entidades de la República Mexicana y particularmente la semana pasada recibimos una llamada de una reportera, insisto, reportera mujer de Durango, donde muy aterrorizada señalaba cómo habían ultimado al alcalde de Durango con nota que no pasó públicamente y donde de manera sorpresiva 30 elementos policíacos que eran los mandos superiores de esta institución habían renunciado, es decir, estaban en un sin gobierno y una ausencia de intervención y por supuesto de conocimiento de la gente del pueblo de Durango, de esta entidad, para conocer la realidad, porque obviamente había habido un tiroteo en una de las principales calles de esta entidad. ¿Y qué sucede en esa dimensión? Si bien es cierto, hablar de libertad de expresión es solamente pensar, no son la lógica de un bien a tutelar o un bien de interés común, sino también de pensar qué actores son aquellos que están silenciando o que están generando esta espiral del silencio.
Yo pensaría también, además de los que ya están colocados en la mesa, como los diversos actores de impunidad, sino también pensar en una razón estructural que ha generado este clima. Pocas veces cuando hablamos de libertad de expresión reflexionamos sobre las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Y ese es un tema no menor, puesto que incluso en algunas reflexiones, en algunas entidades de la República, como ya se han señalado, que son de altísimo riesgo para el ejercicio periodístico, un albañil, sin demeritar, insisto, las acciones profesionales de cada una de las personas que elaboramos cotidianamente, o un trabajador de una empresa, como en una lógica de manualidades, gana más que un reportero o reportera. Esto señala que está por debajo de la media del salario mínimo, por supuesto, y que también por su nivel en esta dimensión, muchos de ellos y muchas de ellas no tienen prestaciones sociales, es decir, hay un avance muy significativo de la poca cobertura que tienen las empresas en esa dimensión y evidentemente generan un proceso de mucho más alta vulneración, de vulnerabilidad de estos sujetos. Esto sin decir que por las reformas recientes, si bien a nivel federal la difamación y la calumnia están o han sido derogadas del Código Civil, aún no hay una lógica de responsabilidad de las propias empresas para cobertura explícita en esa dimensión a las y los trabajadores de los medios de comunicación. Si bien ya quienes me han antecedido han señalado la importante necesidad de tener una ley general de protección a periodistas y no como una lógica de excepción, sino como una cuestión de protección y salvaguarda a una democracia, haría falta entonces reflexionar también algunas otras de leyes derivadas para poder proteger esta acción laboral. Decir también que uno de los puntos sustantivos que desde la propia relatoría, en particular del Distrito Federal, que es la instancia de competencia que hemos estado trabajando, en la creación que se da de esta instancia en la Comisión de Derechos Humanos, que es junio del año pasado, es decir, ya un año, de los 17 casos particularmente que han llegado, como bien señalaban, solo damos y registro y cuenta de ello, puesto que no han querido denunciar, salvo en 4 casos particulares, a las instancias de impartición y procuración de justicia, pero además un dato significativo es que de estos casos, 7 de ellos son de mujeres. Esta situación nos hace también reflexionar una mediación no menor que tiene que ver con lo que iniciaba mi diálogo, donde a veces las mujeres tienen una triple ubicación desde desventaja. Por un lado, muchas de las reporteras o analistas políticas tienen que hacer, por ejemplo, dejar de poner su nombre formalmente en la nota, o en algunos de los casos hay una acción también discriminatoria en su propia condición de género. Y obviamente dentro de los procesos de agravio directo incluso se dan situaciones relativas a su vida personal, cosa que en algunos otros ámbitos no se da. La fenomenología se da solo en el caso de mujeres, desafortunadamente, cuestión que nos parece sumamente importante para generar un modelo preventivo que evidencie o que genere un modelo de arribar a la justicia y obviamente a la verdad de este tipo de agravios. Creo que alguna cuestión que también tendríamos que estar reflexionando, particularmente las y los ciudadanos, es esta responsabilidad también de nosotros en hacer nuestra a quienes nos acercan a la verdad. Me parece que hay una ausencia de la acción ciudadana, como ya mencionaba el maestro Álvarez y Casa, en relación a la posibilidad de generar diálogos, mecanismos también de protección, de adopción. Incluso pasó con el caso, cito 3 personajes que también son mujeres: San Juana Martínez de Milenio Diario en Nuevo León, por ejemplo, el caso de Lidia Cacho en Quintana Roo, el caso Carmen Aristegui, Distrito Federal, o Silvia Otero, que también se da en el Distrito Federal. Estos hechos sin duda nos demuestran que aún falta una masa crítica, una masa ciudadana para poder contravenir o para poder dejar en evidencia el malestar ciudadano que genera el silenciamiento de este tipo de comunicadoras sociales. Me parece no menor entonces cómo hacer una trilogía que rompa justamente el silencio, que rompa ese círculo del silencio.
Y creo que evidentemente hay una responsabilidad del Estado, como ya se ha señalado, hay más de 167 acuerdos, protocolos diversos en materia de libertad de expresión. Recordemos que México es un país muy progresista en materia de política exterior y particularmente de estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, aún no hay una armonización legislativa que derive, por ejemplo, en la agenda que ya comentaba Leida, de comunicación ciudadana o del derecho ciudadano a tener acceso a los medios de comunicación, no solamente a recibir información, sino también los ciudadanos como sujetos activos para dar información. O la situación relativa a los mecanismos de salvaguarda, si bien existe para el secreto profesional, que lo consagra el artículo 6º y 8º constitucional, aún falta derivar algunas otras acciones preventivas o la propia federalización de los delitos relativos a la salvaguarda de los y las trabajadoras de los medios de comunicación. Entonces, ahí me parece que habría que tener una reflexión sobre la propia intervención del Estado como ente rector de este tipo de situaciones, evidentemente el papel del Poder Legislativo, del Poder Judicial para arribar a modelos eficaces de protección a periodistas y por supuesto del Poder Ejecutivo para poder agilizar los mecanismos de procuración de justicia. En esta cuestión, otro elemento que me parece también sustantivo para romper este espiral del silencio es cómo generar modelos alternativos de información. Si bien hay cercos informativos para este silenciamiento, para ciertas notas que no salen, para cierto tipo de información, evidentemente la construcción que se hace a través de los medios electrónicos, por ejemplo el servicio de internet u otros que desafortunadamente solo el 25% de la población mexicana tiene acceso al internet, que es otro tema no menor que tendríamos que reflexionar en materia de acceso al conocimiento como derecho al saber, derecho a la educación, también es una parte de la libertad de expresión este tema y que considero suficientemente necesario para poder reflexionar cómo acceder a otros modelos en esta dimensión electrónica. Otro tema no menor tiene que ver con este tipo de herramientas que tiene que acercarse la ciudadanía para generar modelos críticos y participativos de comunicación ciudadana. Me parece que si bien es cierto, las radios comunitarias han dado una labor muy importante, muy vinculada al proceso de la movilidad social, hay otros modelos de comunicación ciudadana, incluso aquí en la propia Ciudad de México, si yo les preguntara, ¿conocen ustedes las radios comunitarias que están? Hay 3 radios comunitarias que están ejerciendo de manera libre, libre en términos de la frecuencia libre, aunque no libremente en términos del hostigamiento que también sufren ellas, y que por cierto hace 3 semanas una radio comunitaria también de la Ciudad de México sufrió una afectación directa con amenazas también en ese sentido, que aún está pendiente todo el proceso de investigación en relación a ella. Señalar entonces que esta acción ciudadana hace mucho más sentido si tomamos como esta importante labor que hacen los y las trabajadoras de los medios como estos sujetos de interés común, como esta parte donde lo que le hacen a ellos nos los hacen a nosotros. Todo lo que le hagan a los trabajadores de los medios de comunicación es un agravio directo a la ciudadanía y por supuesto a todos y a todas nosotros nos quieren ver calladitos porque nos vemos más bonitos. Sin embargo, creo que hay que hacer una suficiente trabajo de contrainformación, de articulación y este tipo de espacios evidentemente ayudan a formar un espacio de ubicar a un derecho que pocas veces vemos visible, que es el derecho a la comunicación. No lo hacemos nuestro, lo vemos como algo ajeno, como algo lejano. Nos es tan cotidiano el consumo informativo que tenemos, el consumo mediático, la calidad también de contenidos, que ese es un tema no menor y que de pronto ahí entran esta parte derivada de derechos en contradicción, pero que tendríamos que hacer una tarea muy sustantiva, me parece, de este centro de estudios y particularmente el programa de estudios de la mujer, es reflexionar también esos contenidos y esas situaciones que se dan en construcciones simbólicas en esta dimensión, que han abonado mucho también en esta lógica, pero que haría falta también construcciones de reflexión sobre la violencia que generan, porque además la violencia es un código común ya establecido en la vida cotidiana. Cierro diciendo que finalmente
la libertad de expresión, la posibilidad de acceder a los medios de comunicación, porque además en una era global, lo local y lo global están muy vinculados, no podemos deslindarnos de estas acciones, ni incluso de la propia agenda setting, es decir, de la propia agenda cotidiana que nos marcan los medios para nuestros diálogos comunes, nuestros gustos, nuestras prácticas, y en esa dimensión, entonces, cómo los y las ciudadanas podemos defender ese derecho humano básico como algo propio. Seamos entonces parte de lo que decía doña Gina Gilani, que es la relatora especial de defensores y defensoras de derechos humanos en Naciones Unidas, donde dice que las amas de casa, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, cualquiera puede ser defensor y defensora de derechos humanos. Y nosotros los que estamos aquí sentados también somos defensores y defensoras de derechos humanos y de un derecho humano particularmente que poco reflexionamos en México, que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Esa es nuestra tarea y ese es justamente uno de los puntos fundamentales para romper la espiral del silencio. Gracias.